Pues verán, amigos, ya me puse a meditarlo y a pensar en el asunto, y es posible que el señor Andrés Manuel López Obrador, de hecho, tenga algo de razón en cuanto a este tema de ponerse a hablar de las palabras prohibidas y la consecuente desgracia que trae aparejado hacerlo. Verán, lo digo por lo siguiente: el poder de la enunciación de las cosas, el poder de la invocación, creo que es algo poderoso, es algo que se ha estudiado durante mucho tiempo y que debe tener su parte de verdad. Empecemos. La primer enunciación que creo que tiene una gran relevancia para la existencia humana es el propio nombre. Tu nombre es la primer palabra que te arroja a la existencia, que te vuelve alguien en particular. Y yo pienso que de ahí es de donde se deriva la importancia tan grande que los papás le dan un poco al ejercicio de estarte preguntando y preguntando y preguntando: ¿y cómo te llamas? ¿Y cómo te llamas? ¿Y cómo te llamas? Va más allá que un mero ejercicio de aprendizaje para que te puedan llamar a comer, ¿no? Hay un cambio significativo en la mente de una persona cuando, adquiere esta mismidad que, número uno, se da por la cuestión del nombre. Entonces, esa es una palabra bien mágica y bien poderosa que vamos a escuchar, si nos va bien, a lo largo de toda nuestra vida. Y también, si nos va bien, la vamos a comprender a lo largo de toda nuestra vida. Pero bueno, tomemos, por ejemplo, el caso de algunas invocaciones un poco más sagradas. No es raro, por ejemplo, en la tradición judía, hacer algo en el nombre del Padre. Recordemos la oración que también dice: santificado sea tu nombre. Y si nos vamos a la tradición más bien cristiana, pues entonces ya tienes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esas son enunciaciones que invocan la presencia de una personalidad divina, de un ente divino que, nos puede proveer protección, que nos puede proveer ayuda, guía, asistencia, etc. Ahora, ¿qué pasa en el caso opuesto? El caso opuesto son palabras tabú, ¿sí? No me refiero específicamente a hablar de sexo en la mesa mientras estás cenando con tu abuelita. Me refiero a palabras que la gente esquiva y que hoy en día siguen siendo parte de este inventario de calamidades que la gente no quiere mencionar por miedo a invocarlas. Por ejemplo, la gente no le gusta hablar de cáncer, a la gente no le gusta hablar de divorcio. Son palabras que producen miedo porque sientes que al mencionarlo o que al decirlo, oigan, cáncer, lo estás atrayendo, ¿no? Que más o menos ahí es donde está el planteamiento del presidente del día de ayer, en donde, ustedes están hablando tanto de desabasto que lo están volviendo verdad, ¿no? Pienso que sí tiene una parte bastante más lógica que nada más la invocación mística, pero creo que la gente lo está agarrando más por la parte mística que por la parte lógica, pero en fin. Pues sí, en este contexto mítico hay palabras que no pronunciamos, desde luego: cáncer, lepra, Voldemort, desabasto, ¿no? Son nuestras palabras ahora que están prohibidas por el miedo que nos provoca atraer ese tipo de circunstancias. Cambiando de eje, por ejemplo, en el área de la autoayuda, de la superación personal, pues está, por ejemplo, el libro del Secreto, ¿no? Donde te habla muchísimo de la ley de la atracción. Y la lógica es la misma: de lo que tú hablas es de lo que estás atrayendo. Entonces, a grandes rasgos, lo que te está planteando esta ley de la atracción, a grosso modo, es desterrar de tu vocabulario algunos conceptos y algunas ideas que no son conducentes a tu éxito, y que más bien empieces a hablar en términos positivos de cosas que sí quieres atraer. Y entonces aquí de nuevo estamos viendo un uso interesante del poder mítico de la enunciación, ¿sí? Entonces, cambia tu léxico y deja de usar miedo y empieza a usar oportunidad, y deja de usar angustia y empieza a usar, qué sé yo, cualquier otra cosa que se te ocurra. Está perfecto, siempre y cuando
avientes al baúl de lo no utilizable las palabras, los conceptos, las ideas que no son conducentes hacia lograr tus objetivos. Es un libro que ha vendido muy bien, supongo que su parte de verdad también debe de tener. Cambiando otra vez de eje, en cuestiones de marketing, pues las escuelas de ventas más tradicionales seguramente te dirán que no tienen ninguna relevancia o muy poca, pero por ejemplo las escuelas más nuevas de neuromarketing, por ejemplo, pues le dan una carga enorme al valor de las palabras. Entonces te dicen que uses, por ejemplo, palabras de poder, ¿no? Un montón de palabras que van a hacer en la mente del potencial comprador una idea más robusta de tu producto o servicio, que lo van a hacer sentir mejor y ganador y seguro y lo que se te dé la gana. Siguen siendo estrategias basadas en la enunciación, pero piensen en lo siguiente, y esto es bien interesante. A final de cuentas, las palabras son el medio que tenemos para describir el mundo. Es el mecanismo que tenemos para hacer que el mundo sea algo comprensible. Es la forma, el instrumento mediante el cual nos narramos la realidad a nosotros mismos. En nuestro diálogo interno, son las palabras las que le dan sentido al mundo en el que vivimos. Así que tiene un potencial bastante grande de tener un grado de verdad importante este planteamiento de que, pues bueno, las palabras que uses a final de cuentas se van a ver reflejadas en tu forma de ver la realidad. Si constantemente en tu vocabulario está miedo, angustia, tragedia, pobreza, amargura, pues es muy factible que tu planeta, tu mundo, más o menos gire en ese universo. Mientras que si tus palabras suelen incluir prosperidad, felicidad, alegría, tranquilidad, calma, qué sé yo, lo que tú consideres que vale la pena en tu vida, pues es muy probable que también tu universo empiece a cambiar para verse bastante más parecido a lo que tú estás esperando que el mundo sea. ¿Pueden hacer un ejercicio? Yo no lo sé, podría hacerlo. No sé si me interesa, pero podría ser. Y para terminar, volvamos a nuestro querido presidente y líder magnánimo Andy. Salió a decir que de tanto hablar del desabasto, la gente se está espantando y está comprando de más. Yo creo que ahí vamos a analizarlo en dos partes. Por una parte, creo que se generó una mística en el discurso ciudadano, en donde pareciera una burla, en la que yo mismo participé desde luego, que nada más por decir la palabra, como si en un tris mágico sacado, ya saben, del secreto del neuromarketing, la gasolina desapareciera. Esa fue la parte que dio pie a la broma. Ahora, ¿qué me parece que sí tiene algo de sentido? Creo que hay una combinación de factores que están detrás de este desabasto. La que creo que definitivamente no es la influencia mágica del uso de una palabra. Y si la tiene, creo que sería muy difícil medirla. Número 2, sí, en efecto, si hay una falta de suministro para las personas que lo robaban y las gasolineras que lo compraban, pues es bastante lógico lo que salió a relucir. Y es que, pues bueno, al parecer, aunque salió gobierno a tratar de más o menos guardar las apariencias, pues parece que sí había un número de gasolinerías que estaban comprando este producto robado y que cuando le cerraron el chorro, pues se les acabó el agosto también y tuvieron pues desabasto. Ahora, hay otro factor, que sí se cerraron los tubos. Entonces, hay un desabasto, seas comprador de huachicol o no. Y creo que también ese es un factor que lo estamos viendo. No estoy diciendo o no quiero decir que necesariamente las gasolineras con desabasto es porque compraban huachicol, sino creo que es una combinación de factores. Vamos a ver un desabasto porque hay un cambio en el modelo de logístico de repartición del combustible. Y creo que ese es el efecto que estamos viendo. Ahora, creo que también en una mínima medida tiene sentido lo que creo que intentó decir Andrés Manuel, y es que como se empieza a rumorear sobre el desabasto, pues la gente empieza a paniquearse un poco, ¿no? Y de eso no hay nada de mágico. Sencillamente me da pánico quedarme sin gasolina porque tengo que ir a la oficina, llevar a los niños a la escuela. Y sí es muy factible que pensando en que pueda haber algún problema
pues no, como estaban diciendo, que le voy a poner tanque y medio y llegar con mi bidón. Pero si regularmente le pongo 600, 700 pesos a la semana, a lo mejor esta semana le eché 1000 en aras de, bueno, no vaya a estar siendo. Y creo que eso sí es muy viable. De nuevo, no creo que ninguna de estas situaciones en particular o por sí mismas expliquen el desabasto. Pienso más bien que, como la mayoría de los problemas complejos del mundo, son multifactoriales, y creo que cada una de las situaciones que acabo de describir aporta su granito de arena, y con toda probabilidad hay un montón de otros factores que no estoy tocando en este video, porque lo que me motivó fue, de nuevo, ¿no?, a hablar un poco del poder de las palabras y cómo esto se ha manejado en medios, en el discurso, o en cuanto al discurso de Andrés Manuel. Bueno, esa es mi humilde opinión. Recuerden que pueden hacer todos sus comentarios. Díganme qué opinan de las palabras mágicas, abracadabra, huachicol, Voldemort. Saludos.